Muy buenas noches a cada uno de ustedes, nuestros amigos de Secretos en Familia. Te saludan Justo Morales y Rosa Morales. Somos tus amigos, quienes estamos contigo para poder descubrir algunos secretos esta noche. Los secretos siempre nos causan curiosidad por naturaleza, y esta noche vamos a compartir algunos secretos muy especiales. Existen diferentes clases de secretos, interesantes, positivos, negativos, peligrosos y también muy ilustrativos e útiles. Esta noche vamos a hablar de los secretos que nos pueden ayudar, no de los secretos curiosos. Sin duda, las experiencias ajenas nos ayudan a evitar los sufrimientos que otros tuvieron como resultado de sus errores. También nos ayudan a aprender y a poner en práctica aquellos que les dieron resultados a otras personas. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero preguntarles, ¿cómo pasaste la semana? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué pasó en tu vida? Porque realmente estos momentos que vivimos de pandemia, cada semana tenemos cosas interesantes que vivir. Como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a abordar un tema que ha sido de mucho interés para todos los seres humanos. ¿Cómo se titula nuestro tema, Rosa? Secretos para ser felices y hacer felices a nuestra familia. Esto sí que realmente es interesante. Secretos, yo no había escuchado eso antes, que hay secretos para ser felices. Pues, ¿sabes? Estoy seguro, y Rosa también, que este programa te va a ayudar para darte una perspectiva distinta para conseguir la felicidad al lado de tu familia. No por unos momentos, sino por toda la vida. Muy bien, comencemos preguntándonos, ¿qué es la felicidad? ¿Saben? El diccionario de la Real Academia dice que es como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Otra acepción del mismo diccionario, hablando acerca de lo que es la felicidad, dice lo siguiente: ausencia de inconvenientes y tropiezos. Qué interesante. A algunas personas no les gustan las definiciones y prefieren pasar a cómo conseguir la felicidad. Veamos. Sí, algunos dicen que la felicidad es un estado en el cual podemos llegar si nosotros nos proponemos y comenzamos a buscar la felicidad. Queremos preguntarte, ¿y qué es la felicidad para ti? Sabes que algunos han entendido mal la felicidad, ¿no? Han interpretado erróneamente, y algunos ni siquiera la han vivido, de manera que no la conocen, no saben qué es la felicidad por experiencia. Las personas que no han sido felices y no la conocen, ¿ustedes creen podrán alcanzar la felicidad? Bueno, yo creo que antes de contestar esa pregunta, vamos a revisar un poco lo que algunas personas hablan acerca de la felicidad. ¿Qué dicen acerca de la felicidad? Mira, dice, la felicidad plena llega cuando las personas que te rodean te aceptan como eres, te felicitan por tus esfuerzos y reconocen tus logros. Otros, yo he escuchado que creen y dicen: si alcanza la felicidad, voy a lograr ser feliz cuando llegue a tener mucho dinero, cuando disfrute ese dinero con todo lo que mi imaginación pueda tener. Fíjate que eso es lo que he escuchado siempre. El asunto del dinero juega un rol muy importante, aparentemente, dentro de la felicidad. Pero sigamos viendo. ¿Qué dice el siguiente aspecto? Mire, dice, otros imaginan que para ser felices es equivalente a tener mucho poder y ser famoso, ser intocables, llegar al punto que sin importar lo que hagas, nunca serás dañado, jamás serás perseguido por nadie. Wow. Algunos creen que eso es la felicidad, ¿no? Ser personas que no les va a pasar absolutamente nada, hagan lo que hagan. Dos cosas, dinero y fama. Exacto. Otros piensan que alcanzarán la felicidad el día en que puedan cumplir todas sus fantasías. El día en que nada sea prohibido para ellos o para ellas. Otros piensan que para ser feliz hay que dejar un legado, como escribir un libro, plantar un árbol, dejar una descendencia que haga perdurar el apellido. La mayor parte, ¿sabes?, de estas personas basa su felicidad en el éxito logrado, en lo que han conseguido, en las cosas que han dejado para que otros lo recuerden.
Otros creen que la felicidad es un estado de ánimo de la persona, en la cual se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo muy bueno. Sabes que la mayor parte de todas estas definiciones que hemos leído de lo que las personas piensan, creen que es un estado deseado, es decir, tengo que llegar a esa felicidad que yo deseo. Fisiológicamente hablando, somos felices gracias a la activación de un conjunto de hormonas. Wow. Por ejemplo, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, estos son neurotransmisores que se encargan de hacernos felices. Esto es lo que dice la neurología, ¿no? La fisiología del sistema nervioso. Y según algunos estudios, no es tan difícil accionar estas hormonas, e inclusive podemos engañar al cerebro. Imagínate, mira, aquí la doctora psicóloga Ana Sierra dice así: gracias a la neurofelicidad podemos activarlas, refiriéndose a estos neurotransmisores, con una sonrisa. Cuando sea falsa, estamos enviando un mensaje al cerebro y le estamos diciendo que somos felices, aunque realmente no lo seamos en ese momento. Qué interesante cómo trabaja el cerebro, ¿verdad? El doctor Eduardo Calixto, científico dedicado a estudiar la fisiología cerebral y quien es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, dice que la felicidad es un proceso neuroquímico que consiste en la liberación de determinadas concentraciones de dopamina en las áreas que forman el sistema límbico. Eso quiere decir entonces que la fisiología del cerebro, o sea, el funcionamiento, quiere decir fisiología del cerebro, la felicidad es un estado que aparece, que es inducido por la presencia de la dopamina en nuestro sistema. Y se puede presentar en periodos muy intensos, pero a su vez son muy cortos y dependen de la cantidad de dopamina que existe en nuestro sistema. O sea, no es algo permanente, es algo esporádico. ¿Tú qué crees? ¿Qué es la felicidad? Alguien me dijo como respuesta una vez: no quiero saber qué es, quiero vivirla. Muy pragmático. Ahora, lo cierto es que cuando estás feliz, crecen tus sueños, tus fantasías, te alejas de tu realidad para gozar de una especie de realidad virtual. O sea, ya no eres tú, estás tan feliz que ya no eres tú. Por ejemplo, estás con muchos dolores artríticos que casi te hacen llorar. De pronto llega de sorpresa tu hijo que no veías hace 5 años. De inmediato desaparecen los dolores. Te pones muy feliz y hasta le ofreces prepararle su plato favorito. Otra situación con la felicidad es cuando estás feliz, tú pierdes la rigurosidad del análisis, ¿no? La capacidad de poder ver qué cosa es correcto, qué es incorrecto. Ya no te preocupas por analizar si las reglas están buenas o malas. No haces un análisis de si vas a perder o vas a ganar. Simplemente la felicidad te vuelve así un poco tonto, ¿verdad? Es decir, pierdes temporalmente el autocontrol, dando mayor peso a lo que deseas por encima de lo que debes. Bueno, esto es interesante. O sea que cuando estamos bien felices, la dopamina está al máximo. Nosotros no estamos pensando, oye, debo hacer esto porque voy a perder algo. No, yo lo hago porque lo deseo, me gusta, porque lo quiero, ¿verdad? ¿Sabes? Después de revisar todo lo que es la felicidad humana, nos damos cuenta que según los seres humanos depende de cómo lo interpretas y cómo te están ocurriendo las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta misma madre, por ejemplo, vamos a poner eso, hubiese sido advertida con anterioridad de que su hijo enfermo mental, que es el que apareció, estaba en la ciudad y ese hijo la odiaba? Y según el informe que le dieron, el hijo vino para matarla. ¿Cómo habría reaccionado la madre artrítica al ver a su hijo frente a ella? ¿Qué te parece? Nos podemos imaginar todo el revés de lo que la otra situación podría suceder. Claro, sería completamente distinto. Es el mismo hijo, pero con información completamente diferente. Claro, y depende de cómo reaccionas. Exacto, la interpretación, ¿no?, que hacemos, ¿verdad? Ahora, ¿será que la felicidad que Dios ofrece es la misma que nosotros conocemos? Uy, eso está más interesante, porque hablar de Dios ya va más allá de lo que nosotros conocemos. La verdad que es diferente. Intensa. Sí, la felicidad que nosotros conocemos es ¿cómo? Oh, sí, la felicidad que nosotros conocemos es intensa, descontrolada,
que depende de otros o de cosas externas. Que eso es lo más que sucede todo el tiempo. Nosotros pensamos que vamos a ser felices dependiendo de lo que otro hace, o de lo que otro hace por ti, o te da, de nuestras interpretaciones, de las emociones que sentimos. O sea, de lo que nosotros sentimos depende. Así que si yo siento que estoy triste, pues no voy a ser feliz. Si yo siento que estoy perseguido, no voy a ser feliz. Ahora, ¿es esta la felicidad que nosotros queremos? Fugaz, volátil, básicamente emocional. Yo creo que no es esa felicidad la que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es la felicidad desde el punto de vista bíblico y cómo alcanzarla? Bueno, sabes que cuando he estudiado la Biblia he encontrado que la felicidad que la Biblia presenta es completamente distinta. No está ligado a cosas, no es un estado temporal en el que nosotros podemos llegar por breves momentos. No depende de un conjunto de emociones excitantes, descontroladas, ni de algo ni de alguien. La felicidad en la Biblia no es así. Según Dios, es el resultado de la transformación de la naturaleza humana para hacerlo volver a su origen. Qué interesante eso. Sí, para que el ser humano sea plenamente feliz, debe experimentar la transformación de su naturaleza pecaminosa, débil, y volver a su origen, a la imagen y semejanza de Dios. La felicidad, según Dios, es un estilo permanente de vida que comienza en esta tierra y continuará por la eternidad. Qué hermoso, ¿no? Esto sí es realmente felicidad. Esto quiere decir entonces que sí podemos experimentar la verdadera felicidad en esta tierra, porque comienza en la tierra. Sí, a veces la gente tiene dudas cuando uno le dice si se puede experimentar la felicidad. Es como decir el amor verdadero. Sí existe el amor verdadero, sí, pero mucha gente tiene dudas de eso. Así que tenemos que aprender a conocer a Dios, porque Dios es el que nos puede dar todas estas respuestas que no entendemos a veces. Sabes que yo me he puesto a pensar y he llegado a concluir leyendo la Biblia que la felicidad, según Dios, no es un sueño. No viene como resultado de una fantasía o por recibir algo que nos emocione. La felicidad, según Dios, no es un estado corto de euforia, ¿no? Sino un estilo de vida permanente y real. Es una experiencia de vida unida por el amor desinteresado, que es el amor de Dios. Bueno, ¿qué te parece si ahora sí pasamos a la materia que nos ocupa? Vamos a dar 4 pasos, 4 etapas de cómo llegar a tener la felicidad permanente nosotros y nuestra familia y que podamos comenzarla en esta tierra. ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, porque esta es la respuesta que mucha gente está esperando, ¿no? Yo misma me hago la pregunta porque aunque tú eres feliz, tú no te pones a pensar cómo se hace. De pronto sí eres muy feliz, pero no sabes que estás viviendo todo esto. Lo primero, desprendernos del concepto tradicional de la felicidad. Wow. Eso es interesante, porque a veces nosotros estamos siempre pensando en la felicidad del punto de vista de nosotros ahora. Dinero, fama, poder, que nos den el gusto, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es desprendernos de ese concepto, porque mientras estemos bajo ese concepto no vamos a alcanzarlo, no vamos a buscar tampoco la verdadera felicidad, porque estaremos con un concepto distorsionado. Pues tenemos que saber que la verdadera felicidad no viene de afuera, no depende de lo que nosotros podamos hacer tampoco, sino de lo que Dios pueda hacer con nosotros y a través de nosotros. Y eso es en forma interna. ¿Cómo manejas tú esa relación con Dios? Ya. Lo segundo, establece una conexión plena con el Creador. Bueno, aquí va lo que estábamos diciendo, ¿no? Que depende de la conexión plena con el Creador y con tu origen divino, porque tienes que reconocer eso, que eres hijo de un Dios grande y poderoso y que somos a su imagen y semejanza. Ahora, ¿sabes? Estamos nosotros entrampados en nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Nos hemos convertido en esclavos de nuestras pasiones. Y eso es lo que no nos deja. Pero si nos conectamos con Dios completamente, vamos a eliminar lo que se llama frutos naturales del pecado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen esos frutos naturales del pecado? Son esos que nos llevan a perder el control, ¿no? Nos dejan capturar nuestras emociones negativas, reaccionar con violencia, destruyéndonos a nosotros mismos y también destruyendo a nuestro prójimo y no teniendo confianza en Dios, por supuesto. David en la Biblia dijo: pero que se alegren todos los que en ti confían,
que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Wow. Qué lindo y qué esperanza tan grande que tenemos en la vida. Salmo 5:11, ¿verdad? Ahora, la confianza, la fe produce alegría, eso es indudable, porque nos hace sentir seguros y con un futuro para nosotros y para nuestra familia, que es lo que nosotros queremos. Tal vez tenemos que remarcar algo aquí, mira. Este momento que vivimos es un momento difícil para la humanidad, porque estamos viendo muchas muertes, muchas personas están siendo afectadas, casi todas las familias de una u otra manera. Sin embargo, esto dice que nosotros tenemos que confiar plenamente y saber que Él nos defiende y vivir felices, que ese es el otro problema. A veces no vivimos felices sabiendo que Dios nos ama, pero no vivimos felices. Seamos felices, así pase lo que pase. Ahora, mira, si confiamos en Dios, Él peleará nuestras batallas, Él ganará nuestras guerras, Él se identificará con nuestras causas. Si Dios está con nosotros, pues naturalmente vamos a ser invencibles, ¿verdad? Asimismo, lo que nosotros, el hecho de que amemos su nombre, entonces es decir que vamos a nosotros tomar la determinación de vivir felices, que es lo que dice el versículo. Sí. Así que vivir con Jesús, haber sido transformado por su gracia, nos garantiza una felicidad duradera, que comienza en la tierra y termina en el cielo. Eso es lo más interesante, porque vamos a seguir viviendo felices. Ahora, eso significa que tenemos que entregar nuestra vida a Jesús, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso es lo más importante, Sí. ¿verdad? El apóstol Pablo describe en forma objetiva que los malos frutos se producen cuando los deseos pecaminosos todavía dominan nuestra vida. Y sabes, este versículo lo hemos leído muchas veces, Gálatas 5, 19 al 21, pero ahora en este contexto tiene mucho mayor significado. Él dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas. Gálatas 5, 19 al 21. Las primeras tres están referidas a conductas inmorales y al libertinaje. Y sabes que las que siguen se refieren a la incredulidad y a la adoración a otros dioses, ¿no? Y las 8 que siguen están referidas a conductas agresivas en contra de nuestro prójimo. O sea que de toda esa lista, 8, que es la mayoría, la mayor parte, se refieren a nuestra relación con nuestros prójimos, ¿no? Y sabes que las dos últimas están referidas a la práctica de los vicios. La práctica de estos pecados son los que no nos están permitiendo ser felices. Ese es el problema. Sí. Cuando la amígdala cerebral nos secuestra, perdemos la capacidad de controlar nuestras emociones, la capacidad de pensar en las consecuencias de nuestra agresividad. Los frutos de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, se muestran en las emociones, en nuestro corazón, y nos destruyen a nosotros, destruyen a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, porque cada vez que nos arrebatamos, que nos enojamos, estamos destruyendo esas relaciones. Fíjate, yo estoy pensando ahora que realmente la felicidad está en nuestras manos. Por supuesto. Existen muchas recomendaciones a seguir para ser felices, pero el ser humano no tiene el poder para cambiar su naturaleza. Sabes que hay muchos libros, hay miles de libros que hablan acerca de cómo ser felices. Sí. Y son buenísimos en la teoría, pero a la hora de ponerlos en práctica no podemos. Ahora, como podemos ver aquí, como ya dijimos, la mayoría está referida, el 53.33% está referida a esos roces familiares internos, a la falta de respeto, ¿no? Que destruyen la unidad de la familia, que cortan los lazos que hay entre nosotros, es decir, acaban con la felicidad. En tercer lugar, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Wow. Y eso es interesante porque ya sabemos, somos hechos a imagen de Dios. Él está dispuesto a ayudarnos y ahora tenemos que pedir el poder del Espíritu Santo y así podemos ser felices. Mira, antes de arrepentirnos y de confesar al Señor, que es el segundo paso, éramos pecadores, teníamos todos esos frutos malos, pero ahora cuando el Espíritu Santo nos bautiza, el Espíritu Santo está con nosotros, entonces nuestra vida cambia completamente.
Y el apóstol Pablo dice con mucha claridad que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida modifica nuestra naturaleza pecaminosa, produciendo acciones que nos acercan a Dios y que nos acercan a nuestros prójimos. Estas acciones son el resultado de un corazón convertido, lo que hace que ahora nuestras acciones y reacciones sean distintas. ¿Cuáles son? Dice la Biblia, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así que los frutos del Espíritu, a excepción del último, que es el dominio propio, tienen que ver con el buen trato a nuestros semejantes. Fíjate qué interesante que eso esté bien relacionado con nuestras relaciones humanas. Así es, ¿no? Eso significa que la clave para ser felices está en ser dirigidos por el Espíritu Santo, viviendo en la práctica de los frutos del Espíritu, pero de manera natural. Fíjate, por eso yo creo, estoy convencida que tenemos que pedir el Espíritu Amén. Santo y orar por el Espíritu Santo, porque eso nos va a transformar. Amén. La primera manifestación de una persona feliz es el de brindar amor a los demás, con amor desinteresado e incondicional. Qué tremendo desafío. La segunda cosa aquí en este versículo es compartir alegría, tener una actitud positiva, constructiva, llena de contentamiento. ¿Y la tercera cuál es? La tercera es vivir en paz con todos y servir de pacificador entre sus hermanos, amigos, compañeros de estudio y trabajo. Ahora, la cuarta es mostrar paciencia, ¿no? Con los que se equivocan y con los que no pueden lograr lo que usted y otros logran. La quinta es ser amable. Aunque no reciba un buen trato ni sea bienvenido, hay que ser amable. La sexta es ser bondadoso con todos, incluyendo los que se muestran agresivos y hostiles. Qué tremendo, el amor lo que hace, ¿no? ¿Verdad? La séptima es ser fieles a sus convicciones, a sus promesas, a sus compromisos, a sus amigos y a Dios. Y la novena, ser humildes, reconociendo el valor y el aporte de cada una de las personas que se relacionan contigo. Reconocer tus errores, tus carencias, tus necesidades. Y la décima es la más grande. El Espíritu nos da el poder para controlarnos a nosotros mismos con su ayuda. Este es el dominio propio. Nada de eso sería posible sin la obra del Espíritu en nosotros. Amén. El Espíritu nos da poder para ser vencedores frente a las tentaciones. Imagínate, nos da poder para ser sabios, pacientes, tener un buen juicio, tener poder para controlar nuestras emociones frente a las provocaciones inclusive, y nos da poder para ser vencedores en Cristo. Amén, qué tremendo. En cuarto lugar, la comunión con Dios. Después del Espíritu es la comunión con Dios. La felicidad que conocemos se basa fundamentalmente en una experiencia emocional positiva fuerte, lo que permite el aumento de la dopamina, serotonina, endorfinas y otros neurotransmisores que generan una sensación de alegría, que disminuye la actividad de la corteza prefrontal para ver lo que queremos ver y no necesariamente lo que deberíamos ver. Ahora, por lo general, este tipo de felicidad es pasajera y podría llevarnos a muchísimos problemas, ¿no? Uno de los estados de felicidad, de esos estados de felicidad se experimentan cuando una persona se enamora, ¿no? Cuando uno se enamora. Podría enamorarse, por ejemplo, de la persona equivocada. Y aunque se le haga notar, no va a ser capaz de procesar y corregir su equivocación. Cuando el efecto de la dopamina pasa y regresa usted a sus niveles normales, recién se vuelve consciente que lo que decían los demás era completamente verdad. En el caso de la felicidad según Dios, debe haber un equilibrio entre la actividad del sistema límbico o las emociones y la actividad de la corteza prefrontal, la parte inteligente, cognitiva y racional, la que evalúa lo conveniente de lo inconveniente, lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral, lo bueno de lo malo. O sea, quiere decir que para que la felicidad sea permanente necesitamos dominio propio, ¿no? A través de nuestra corteza prefrontal fuerte. Es decir, un área racional fuerte y un área emocional activa. Ahí están las dos cosas juntas. Exacto. Él es el único capaz de producir, el único capaz de producir este equilibrio es sin duda alguna Dios. ¿Y sabes a través de qué lo hace? A través de la oración. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Imagínate, se han realizado estudios de neuroimagen funcional en los cerebros humanos y se ha encontrado
que en el estado de oración y de meditación crece la actividad de la corteza prefrontal. A su vez, se reduce la amígdala cerebral, trayendo a la persona paz, tranquilidad, equilibrio, buen juicio y buena salud. Esto permite que las personas desarrollen más empatía en un estado de equilibrio. Dios, en la interacción con sus hijos a través de la oración, fortalece el dominio propio por medio de la fe. Todo ser humano, todos nosotros, tenemos la capacidad de autocontrolarnos en determinadas circunstancias. Sí, lo podemos hacer. Por ejemplo, si tu jefe de trabajo te trata mal, por ejemplo, y te culpa de algo que no hiciste, tus emociones comienzan a crecer, te comienzas a enojar, te comienzas a quedar ofendido y entonces ahora dices, me voy a defender con mis argumentos. Pero en ese momento tu jefe dice, cállate, no hables. ¿Y qué va a pasar contigo? Comienzas a perder el control de tus emociones, ¿verdad? Estás tan enojado que quieres comenzar a insultarlo y hacerlo callar por la fuerza para que te escuche. Así que tu corteza prefrontal, su parte racional, aparece y te dice, no, no lo hagas. Porque si lo haces te quedarás sin trabajo y si te pasa la mano serás arrestado. Acuérdate, tienes hijos que necesitan comer, tienes la hipoteca de la casa, tienes que seguir pagando el préstamo de tu carro y la enfermedad de tu esposa, etc. Ahí la corteza prefrontal te está avisando todo eso. Luego te calmas y decides esperar. Y después terminas dando tu versión de los hechos. Este autocontrol es fortalecido por un sentido de protección personal. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Vas a perder mucho, te vas a perjudicar. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes el poder? Como lo tenía este jefe. Él no se detuvo, te gritó, te humilló, no te escuchó. Sus motivaciones lo descontrolaron emocionalmente y por eso te dio un maltrato. Se suponía que no debía hacerlo. La captura o secuestro emocional provocado por la amígdala cerebral es un hecho real en el ser humano. Este equilibrio debe realmente resolverse con un balance entre la razón y las emociones, entre lo que yo deseo y lo que yo debo. Entonces, cuando no pasa eso, tú te sientes infeliz, según tú. Pero sabes, esta es la felicidad del ser humano, al cual la Biblia lo llama naturaleza pecaminosa, cuando uno se enoja y pierde el control. Pero cuando tú entras en una relación de fe con Dios, que incluye el reconocimiento de tus debilidades, cuando confiesas tus pecados, cuando te arrepientes y pides perdón, el Señor te transformará y te dará el autocontrol sobre tu naturaleza pecaminosa. Este autocontrol no solo tiene la capacidad de controlarnos cuando hay algo que nos va a perjudicar, sino es todo el tiempo. Estamos controlados todo el tiempo, ¿no? Este autocontrol tiene poder sobre nuestras emociones, inclusive cuando somos provocados. Tenemos control sobre las emociones. Si tenemos que vernos en la situación de ayudar a nuestros enemigos, lo podremos hacer. También nos permite generar paz donde hay conflicto, compartir alegría donde hay tristeza, confianza donde hay sospechas, seguridad donde hay amenazas y un amor incondicional. Amén, qué hermoso. ¿Sabes que cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan que leímos ese versículo? Que estuviera alerta y que orara. Sabía que inclusive Pedro era un hombre que solía cumplir sus promesas. Él era un hombre de palabra. Decía sí o no. Y cuando decía sí, lo cumplía. Él tenía una determinación firme. Estaba comprometido con la causa del Señor hasta el punto que le dijo, Señor, si es posible, doy mi vida por ti. Y sabes, allá en el Monte de las Olivas lo intentó. Pero, ¿qué pasó? El Señor vio que su naturaleza pecaminosa lo controlaría, el temor. Por eso le dijo que la solución era que se pusiera a orar para que el Padre Celestial le diera el poder para vencer la naturaleza pecaminosa. Ahí te das cuenta, ahí está todo descrito. Qué bueno es Dios. Si tú como padre o madre, como hijo o como hermano o hermana, como compañero de estudio o de trabajo, como ciudadano, te ves provocado y tu naturaleza humana quiere traicionarte, tu relación con Dios, por el poder del Espíritu Santo, te permitirá sobreponerte y mantener tu equilibrio, lo que producirá una felicidad permanente, la cual será transmitida a las personas que interactúen contigo. Qué lindo que Dios nos puede dar la felicidad. Entonces ahora ya lo entiendo. Dios es el que nos da la felicidad. Por eso el apóstol Pablo
que era un hombre de reacciones rápidas, ¿no? ¿Recuerdas de Pablo, no? Él era así, colérico. Escribió algo interesante. Mira, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, él dijo: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué lindo, porque podemos confiar que Él nos puede ayudar. Ahora eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 16 al 18. Miren, recomienda estar siempre alegres, pero quiero decirte algo, no es posible para el ser humano estar siempre alegres solo con su fuerza de voluntad, porque hay cosas que nos entristecen, ¿no? Esta capacidad de estar siempre alegres requiere el poder transformador de Dios, que puede conservarnos, que sí y solo sí permanecemos en oración constante. Si tenemos una disposición feliz permanente, si oramos sin cesar y damos gracias a Dios todo el tiempo, por todo lo que nos pasa, seremos personas muy felices. Porque no habrá nada que moleste nuestro equilibrio, que nos haga perder el control de nuestra naturaleza transformada. El milagro de la transformación garantizará la felicidad. Qué interesante, qué bueno saberlo, queridos amigos que nos están escuchando, que sí podemos conseguir la felicidad a través de la transformación que viene del poder del Señor. Claro, y el Espíritu Santo hará que nuestra vida sea gobernada completamente por ese poder, ¿verdad? Ahora, mira, el apóstol Pablo concluye diciendo que la voluntad de Dios para tu vida es que seas plena y permanentemente feliz. Y lo dice el versículo. Sí. Qué lindo, ¿no? A veces no entendemos esto, pero podemos ser felices todo el tiempo. Sí podemos. La felicidad existe. Ya lo vemos aquí. Cuando tenemos nuestra entrega total a Dios, nosotros tenemos la felicidad. ¿Por qué no repasamos los pasos? Porque yo creo que ya nos hemos olvidado de esos pasos y vamos a hacerlo, pues, a ver si revisamos esos pasos. Muy bien. Primero es, despréndete del concepto equivocado de felicidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que responder al llamado de Dios y establecer una conexión total y plena con Él. Luego, recibe el poder del Espíritu Santo para que tu felicidad sea permanente. Y finalmente, ora sin cesar, para no perder el poder de continuar siendo felices. Amigos que nos escuchan, aquí está el secreto. Este es el secreto del cual hablábamos al comienzo. 4 pasos. Bueno, yo creo que hemos avanzado en el tiempo y es hora de terminar. Antes de despedirnos, queremos invitarle para nuestro próximo programa el próximo viernes a las 7:30 de la noche, hora centro, hora de Chicago, 8:30, hora del este, hora de Perú, 5:30, hora del oeste de California, a participar de una entrevista de una pareja que acaba de cumplir 58 años de matrimonio. Es una historia inspiradora que nos dará fortaleza. Yo me acuerdo haberlos visto desde el comienzo, fueron mi inspiración para la vida de familia, porque realmente eso es lo que hemos aprendido. Ellos son el doctor Luis y Esther del Pozo. No pierdan este programa. Dios los bendiga y los guarde. Se despiden de ustedes sus amigos de Secretos en Familia. Muy buenas noches.